Hola a todos, mientras leía tuve la idea de hablarles del libro 1984 que recién terminé de leerlo. En este video voy a hablarles del autor de esta obra, que es la primera que leo de él. Voy a hablarles de la estructura del libro, de lo que yo encontré, de lo interesante que encontré durante la lectura, que creo que también te puede interesar y te puede animar a leer este libro. Y por último, una idea muy potente que creo que me motivó a hacer este video. Entonces quédate para enterarte más sobre 1984 de George Orwell. George Orwell o Eric Arthur Blair, no sabía que George Orwell era su seudónimo, publicó esta novela, 1984, en 1949. George Orwell luchó en pro del socialismo democrático. Incluso me enteré de que luchó en la Guerra Civil Española contra lo que sería la dictadura franquista. Todas estas ideas del autor evidentemente se ven plasmadas en 1984. Esta crítica a la injusticia social, esta crítica a cómo gobiernan los que ostentan el poder, cómo se les trata a las masas o proles, como los menciona a este estrato de la población en la novela, cómo son tratados por la clase gobernante, y sobre todo lo más interesante que yo encontré es la manera en que se manipula a las personas y se les hace pensar que quieren hacer algo cuando en realidad están siendo programadas para hacer eso. Es muy interesante, sobre todo, la carga psicológica de esta novela, donde el autor pone en tela de juicio conceptos tan dados por sentado como la libertad y el libre albedrío. 1984 es una distopía. Es una distopía que trata de una historia alterna de la humanidad. Los autores, me imagino, que comienzan a preguntarse qué pasaría si, y con esta pregunta inicia la distopía. En este caso, en 1984, parece ser, o eso me pareció a mí, que el autor se preguntó qué pasaría si hubiera ganado Adolf Hitler la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, o qué pasaría si Stalin en Rusia hubiera ganado en esa Segunda Guerra Mundial y se hubiera impuesto sobre los aliados y sobre la Alemania nazi. No es claro que lo que él está retratando en 1984 sea exactamente un gobierno que provenga del nazismo o del stalinismo, no. Pero me imagino que haciendo esa pregunta se comenzó a desarrollar esta historia. La historia, como está retratada, muestra un mundo diferente en donde hay tres grandes potencias, es decir, ya no hay más países. Solo hay tres grandes potencias en el mundo que ostentan el poder total. Y nuestro personaje, Winston Smith, vive en una de estas tres potencias que se llama Oceanía. Como es de esperar, Oceanía es un gobierno totalitario. Pero más allá de eso, Oceanía vigila, o más bien, el gobierno de Oceanía ejerce una vigilancia feroz sobre cada habitante del país, o más bien sobre cada integrante del partido, como lo llaman en esta historia. Y no les cuento más acerca de la trama, más bien quiero contarles ahora acerca de cómo está estructurado el libro, porque es muy interesante encontrar la narrativa tan sencilla, a pesar de ser un libro escrito en el 49. La narrativa es muy sencilla. Vemos allí
a un narrador omnisciente. ¿De qué se trata este narrador? Pues este narrador es una voz que nos está contando todo el tiempo lo que está pasando. Es como si fuera un ser que está acompañando a nuestro protagonista durante todos sus trayectos diarios y nos cuenta los pormenores. Incluso tenemos acceso a los pensamientos de Winston Smith, nuestro protagonista. Entonces es muy interesante, es muy chévere poder ver cómo se desarrolla el personaje, cómo empieza en un estado de conciencia, porque durante todo el libro fluye la conciencia de este personaje hacia esa insatisfacción con el estado actual de las cosas, con cómo está su vida, o más bien cómo se encuentra la vida actual en Oceanía en 1984. Entonces tenemos un narrador omnisciente y también nos alimentamos de los propios diálogos que Winston sostiene con él mismo, con otros personajes, y aparte de enciclopedias o de diarios o de avisos que nos van dando más herramientas para entender cuál es el contexto en el que se está desarrollando la historia. Entonces vas a encontrar una novela muy sencilla de leer, un lenguaje muy cercano y una historia trepidante que te mantiene cautivado pensando en qué es lo siguiente que va a pasar, en cuál va a ser el desenlace de las decisiones que Winston va tomando, de cómo van a parar las personas con las que él se va encontrando, en las que él confía. Es una historia en realidad con mucha profundidad, porque los personajes son muy bien desarrollados, uno empatiza en realidad con los sentimientos y las emociones de los personajes, pero también no es excesivamente descriptivo, sino que las descripciones son justas para poder entender las motivaciones de los personajes. Incluso yo usé una inteligencia artificial Meta para retratar un poco la ambientación de 1984. Aquí se las voy presentando. Son imágenes y es una herramienta muy interesante que les aconsejo que sobre todo, pero no únicamente, los lectores que están empezando su proceso de convertirse en lectores, los lectores principiantes, por decirlo de alguna manera, puedan usar esta herramienta de la inteligencia artificial para desbloquear un poco la imaginación. Y es una herramienta muy fácil de usar. Te puede usar desde WhatsApp, desde el mismo Facebook, y hablarle a la inteligencia artificial cómo tú estás viendo escenarios, personajes, situaciones, y de pronto allí te va a ir aclarando un poco más, así como las imágenes que estás viendo allí, donde se ve un poco, y es más o menos así como yo veía el mundo de Oceanía en 1984. Les recomiendo esa herramienta, me parece muy útil para desbloquear la imaginación y para tener como un punto de partida para seguir leyendo el libro. Me parece muy interesante. Ahí les recomiendo esa herramienta. Y finalmente, para no hacer más extenso el video, la idea que en realidad me hizo tomar la decisión de grabar este video fue la idea de que lo que George Orwell propone no es tan descabellado y lo podemos trasladar al 2025. ¿Sí? Nosotros, la mayoría de población en el mundo, no estamos bajo un régimen como el partido, como se llama en la novela. No estamos bajo un régimen así, pero uno podría cuestionarse si en realidad somos libres. Y eso fue lo que más me interesó y de lo que quiero hablar en unos minutos. La idea más potente que uno puede encontrar por lo que significa la dominación o la influencia que pueden ejercer sobre nosotros el gobierno o las grandes corporaciones,
en pro de sus propios intereses, y eso es algo que está muy de moda. Está en muchas conversaciones de que a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, influyen en nuestras decisiones. Y entonces uno se pregunta, ¿en realidad somos libres? ¿En realidad estamos tomando una decisión porque queremos tomarla o porque nos están programando para tomar esa decisión? Esa discusión que George Orwell ya planteaba en 1949, yo creo que es muy vigente hoy en día. Tú tendrás que sacar tus propias conclusiones cuando leas el libro acerca de la idea que te estoy planteando, pero si lo vemos hoy en día, los algoritmos, incluso de YouTube, de Facebook, de todas las redes sociales, priorizan los mensajes que tengan connotaciones violentas o de odio. Eso ya no es un secreto. Incluso divulgadores tan reconocidos como Johann Hari ya lo mencionaba en su libro El valor de la atención. Por desgracia, el comportamiento humano tiene una peculiaridad. De promedio, nos quedamos mirando lo negativo o indignante más tiempo que lo positivo y tranquilizante. Se conoce esto como sesgo negativo. En YouTube, si usamos en nuestros videos palabras como odio, como destruye, como aniquila, el algoritmo hace que sea más probable que ese video llegue a más gente. Por eso el título del video de hoy. Y tiene mucho que ver, cuando tú leas la novela 1984, vas a ver cómo George Orwell ya en 1949, él entendía muy bien la naturaleza humana a pesar de no tener estos datos. Entendía que cuando se incentiva el odio, la indignación, la intolerancia, hay una respuesta más agresiva y masiva que si, por ejemplo, incentivamos el amor, la comprensión y la tolerancia. Y es de esa manera como en las redes sociales y en los medios de comunicación en general, velo tú mismo y júzgalo. En estos medios de comunicación se incentiva a que las personas se indignen contra un político, contra una religión, a que tengan miedo, siempre emociones negativas, y es a través de esas emociones que nos manipulan, porque esas emociones para nosotros son más significativas que las positivas, pero eso no es más que un sesgo de nuestra mente colectiva. Como puedes ver, es muy interesante en realidad ponernos a pensar en el tema del libre albedrío y de las decisiones. Bueno, nos tocó cambiar de locación. Los perritos de los vecinos estaban muy activos hoy. Pero entonces, para concluir este video, ¿por qué deberías leer 1984 de George Orwell? Primero, porque es una novela muy bien escrita. Lo sentí durante la lectura, sentí la trama muy bien elaborada, los personajes muy bien estructurados, logré empatizar con cada uno de ellos, logré enojarme con sus decisiones o alegrarme con sus decisiones o desearles lo mejor cuando así la situación lo requería. Los personajes tienen muy buena profundidad, que es algo de lo que lamentablemente carecen muchas novelas contemporáneas. Y la ambientación yo creo que también es un éxito de esta novela, porque en realidad logra situarte en ese mundo distópico donde hay una decadencia en la sociedad, donde hay esta sensación de vigilancia constante. Eso para mí también fue un éxito de la novela y yo creo que les va a interesar mucho. Y es una novela trepidante, es decir, no te deja soltarla hasta no terminar el capítulo, hasta no saber qué va a pasar. Eso creo que basta para leer este clásico de la literatura inglesa. En segundo lugar, y conectado con lo del clásico, creo que es importante leer esta novela porque así uno saca sus propias conclusiones de por qué se le llama clásico a un libro.
Y es muy importante que cuando lo estés leyendo te sitúes históricamente. Este libro lo escribió un hombre en 1949. ¿Por qué hoy en día lo seguimos leyendo? ¿Por qué seguimos hablando de él? Y que así puedas enterarte y tú mismo decir, es un clásico en realidad porque está vigente, porque me interesa, porque el tema que trata todavía sigue interesando, y que tú saques tus propias conclusiones. ¿Es o no es un clásico 1984? Y en tercer lugar, yo creo que lo más importante es porque la literatura nos enseña mucho más que una bonita historia. Nos ayuda a reflexionar, y aquí la reflexión es amplia, amplísima. Hay mucho que hablar sobre la libertad, sobre el libre albedrío, sobre nuestra capacidad de seres humanos para sobreponernos al dolor, para sobreponernos a la desdicha, a la desesperanza, a la apatía. Hay toda una gama de conceptos aquí para poder seguir hablando de muchos temas, y 1984 despierta todos esos conceptos y los pone ahí sobre la mesa para que no nos olvidemos de las cosas importantes. Y bueno, espero que mientras leas te acuerdes de este video y vengas aquí y me dejes tu comentario. ¿Cómo te pareció 1984? Si ya lo leíste, pues que nos compartas alguna idea de pronto diferente de lo que yo estoy hablando aquí en estos minutos. ¿Qué te parece esta propuesta literaria? En realidad, este libro contribuye de alguna manera positiva a cambiar el estado actual de las cosas. ¿Crees que el estado actual de las cosas debe cambiarse, debe mejorarse? Ahí esperaré tus comentarios. Entonces, manos a la obra, ve a leer y me cuentas cómo te va. Un último tip antes de terminar es que tengas mucho cuidado con la edición que vas a comprar o que vas a leer, porque muchas veces hay ediciones que no son muy coherentes, no están muy bien estructuradas. Recuerda que el idioma original de este libro es el inglés, y si no escoges adecuadamente la edición, tu experiencia lectora puede ser un poco malita. Entonces puedes escoger, por ejemplo, Penguin Clásicos, que es una editorial en la que confío mucho para leer clásicos. No siendo más, un abrazo y que estén muy bien.